Magistrado, gracias por la oportunidad de conversar con usted. Gracias a usted por tenernos acá. ¿Hay o no hay finalmente privilegios en la cárcel de Najayo Hombres para los imputados por el caso Odebrecht? La Constitución de la República nos manda, nos ordena a preservar la vida humana. Y esa es una de las principales misiones que tenemos nosotros para todos los ciudadanos que estén fuera o dentro del sistema penitenciario. Lo que hemos hecho con esos internos es tomar todas las medidas que dentro de la reglamentación, dentro de las leyes, nos permitan preservar su vida. Es una misión que asumimos con mucha responsabilidad porque hay que tenerlos salvos y sanos, a ellos y a todos los dominicanos, y en particular a todos los internos que estén bajo nuestra jurisdicción. Infiero entonces de que no hay privilegios. Si cuidar la vida humana es un privilegio, pues entonces fueran privilegios. Pero lo que hemos hecho es eso, tomar medidas para cuidar las vidas humanas. ¿Hay familiares de los demás internos de ese recinto que se han quejado que si las visitas, he visto que han formalizado ya un horario para estos imputados que están guardando alguna prisión preventiva? Sí, hay horarios, hay reglas, pero también es bueno saber que dentro de Najayo convive el viejo modelo con el nuevo modelo. Y hay internos que están bajo un modelo, internos que están bajo otro, tanto cada uno de ellos con reglas y normas distintas. Es un modelo que va en transición hacia el nuevo modelo. Hay un imputado, que es el caso de César Sánchez, que está enfermo. Un poquito para explicarle a nuestros televidentes qué corresponde con él, cuánto tiempo puede estar fuera del recinto penitenciario, cuánto tiempo en un hospital, quién decide si se le varía la coerción o no. Son muchas preguntas, Sí. pero lo primero es, y vuelvo al punto anterior, preservar la vida humana. En cualquier caso donde se ve en riesgo la vida humana, el sistema penitenciario, nuestras normas nos mandan a tomar medidas que son determinadas por comisión de médicos del mismo sistema penitenciario que hacen una evaluación. Y si ven que la vida está en riesgo o que se necesita un tratamiento que no puede ser otorgado en el mismo recinto, pues se hace un traslado. Esto es algo que pasa día a día con un sinnúmero de internos. Claro está, tan pronto se recupere esa situación, Dios mediante, en cada uno de ellos, pues vuelve y se reintegra. La segunda parte, ¿quién decide si se varía o no? Eso lo decide un juez. Entonces, estamos en las manos de la justicia. Lo que diga un juez al respecto en eso o cualquier otro caso, pues nosotros como Ministerio Público pues acogemos porque las sentencias son ley para todos. O sea, si un juez decide que en este caso de César Sánchez, por su enfermedad o su nivel de enfermedad, debe variarse la medida de coerción e ir a su casa a cumplirla, ustedes tendrían que aceptarlo. Es un juez. El Ministerio Público propone, tiene un rol que es perseguir y prevenir la criminalidad, pero las decisiones las toman los jueces. Si no estamos conformes, pudiéramos utilizar los recursos que también nos confiere la ley, pero siempre la última palabra la tiene un juez en esto. Hay otro imputado dentro de este caso de los sobornos de Odebrecht que está fuera del país, no se ha presentado, dijo públicamente que a la brevedad comparecería. Usted informó personalmente que había notificado a la Interpol para que intercediera con este imputado. ¿Qué ha pasado con él? ¿Cuánto tiempo más puede estar sin presentarse ante la justicia? ¿Hay otros recursos que ustedes puedan aplicar para forzar la presencia de él ante un juez? El máximo recurso se ha utilizado, que es una alerta, orden de arresto primero y una alerta hacia la Interpol. Está siendo buscado e identificado por la Interpol y tan pronto sea localizado, pues será detenido y será traído para enfrentar la justicia y los cargos de su medida de coerción. Otro de los imputados, ustedes solicitaron como medida de coerción que fuera privado de libertad en la cárcel de La Victoria. Todos sabemos las condiciones que tiene esta cárcel. Ha habido proyectos importantes, recientemente usted lo ha comentado, el presidente de la República, pero no era como poner en riesgo la vida de ese imputado. Lo pensaron bien. ¿Por qué La Victoria y no un nuevo modelo penitenciario? Alguien llegó a decir que incluso estaba más a salvo fuera que dentro de La Victoria. ¿Usted qué opina? Ya. Lo primero es que conozco bien La Victoria y definitivamente La Victoria es una prisión, una cárcel que tiene mucho espacio de mejora
diciéndolo en forma diplomática. La victoria requiere de una transformación, o más que una transformación, de poder llevar a cabo lo que forma parte de uno de nuestros principales proyectos, es de hacer la Nueva Victoria un nuevo recinto penitenciario que tenga la capacidad para albergar lo que allí se encuentra, que dicho sea de paso es una sobrepoblación verdaderamente que sobrepasa los niveles por mucho. Entonces, no obstante eso, hay niveles de seguridad y te hablo, los números hablan, la tasa de mortalidad en La Victoria es idéntica a la tasa de mortalidad fuera de La Victoria. Entonces, no es que hay un riesgo mayor por el hecho de estar en La Victoria. En La Victoria lo que hay es una sobrepoblación, hay un sinnúmero de lamentables situaciones que tienen que parar en lo pronto, que han sucedido allí por décadas, sobre todo por el tema de la sobrepoblación que tiene. Pero bajo ninguna forma se estaba exponiendo la vida de ese interno y bueno, pues fue una decisión también del juez el modificar y enviarlo a Najayo, donde está el resto de los imputados que se encuentran bajo arresto. Yo incluso llegué a pensar que independientemente de la explicación que usted da, y la creo, solamente si el propio imputado, en este caso Ángel Rondón, hubiese pedido ir a La Victoria, quizás hubiese entendido que allí estuviera bien, sobre todo por la importancia que él tiene dentro de este caso. Pero volviendo a La Victoria y a las condiciones infrahumanas en las que se encuentra allí, ¿hay algún plan concreto que tiene la Procuraduría para pasar la página con La Victoria? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Se puede seguir postergando una solución definitiva para la cárcel de La Victoria? Ya. Tenemos un plan muy concreto y de nuevo es un tema que tiene décadas de injusticia. No es justo lo que están viviendo allí esos internos. El plan consiste en hacer dos nuevas grandes cárceles que hemos bautizado acá la Nueva Victoria 1 y la Nueva Victoria 2. Cada una de ellas con 4 módulos de unos 1.200 internos. Todo esto bajo el nuevo sistema, el nuevo modelo penitenciario. Tenemos ubicados ya terrenos donde se realizaría, pero por supuesto hay un tema de fondos y esto requiere de una cantidad importantísima de recursos que debe ser identificada y posteriormente pues erogada por las autoridades. Entonces, mientras tanto nosotros no nos detenemos. Estamos avanzando con todo lo que sería la concepción de ese proyecto para que una vez identificados los fondos pues ya estemos bastante avanzados. Perfecto. 9 de los 13 imputados por el caso Odebrecht, sus abogados han apelado su medida de coerción. ¿En qué afectaría al Ministerio Público, a la Procuraduría, que un juez se la varíe o le ponga presentación periódica o cualquier otra de las modalidades de medidas de coerción? Es un derecho que tienen los jueces y que de nuevo nosotros los respetamos, pero entendemos que lo correcto es que se permanezca con el status quo que tienen hoy en día, de manera tal que se disminuya todo el periodo, el riesgo de fuga, que se reduzca también la posibilidad de distracción de fondos y todo lo que te manda la ley a preservar. Entonces entendemos que lo idóneo es que mientras sigue este curso de 8 meses de profundizar las investigaciones, pues se mantengan en forma conservada, salvaguardando también su vida y que el riesgo de fuga pues se reduzca o se elimine. Magistrado, una pausa. Al regreso quisiera que me hablara sobre el expediente de Odebrecht. Los críticos dicen que tiene grandes vacíos. ¿Es cierto? ¿Pudiera subsanarse esos supuestos vacíos en los 8 meses por delante? ¿Pudiera incluso eso implicar nuevos imputados en el caso? Hablamos del tema después de esta pausa. Gracias a todos por acompañarnos hoy en entrevista exclusiva con el magistrado procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Magistrado, gracias reiteradas por esta conversación. La Procuraduría General de la República ya vemos que se ocupa de grandes temas sonados, temas de titulares. Pero yo creo y estoy seguro
que hay otros temas del día a día del que se ocupa la Procuraduría General de la República, violencia contra la mujer. Hay también, recientemente vi una información suya preocupándose por el crimen de 2 ancianos. O sea, ¿hay otros proyectos en los que se va trabajando o solamente se concentran en los grandes titulares? No, son muchos los proyectos, son muchos los temas. República Dominicana tiene grandes retos y hemos venido y asumido esta responsabilidad para hacerlo no solamente bajo el criterio que entendemos nosotros correcto y justo, sino también el que te manda la ley. ¿Qué queremos hacer nosotros en el Ministerio Público en este tiempo? Pues lograr tener un Ministerio Público, una Procuraduría General de la República que esté enfocada en el servicio al ciudadano. Y esto de servicio al ciudadano, de nuevo, no es una concepción propia, originaria. No, es que te lo manda la misma norma, la Ley 247 del año 2012, te indica en forma clara que debe ser una institución de servicio, todas las instituciones del Estado. ¿Y qué estamos haciendo de forma particular? Lo que dice esa ley. Tratar de implementar los principios de eficacia, de eficiencia, de racionalidad, de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, estamos trabajando. ¿Y de qué forma? Bueno, primero, identificando cuáles son las debilidades o los puntos de mejora que tiene el Ministerio Público. Y ahí tú tienes un tema de el servicio, el ser humano, el personal, los recursos humanos son los que te dan ese servicio. Y ahí nos hemos enfocado en el tema de la capacitación. Hemos reforzado la escuela del Ministerio Público con mayores recursos y mayores capacitaciones. Así tienes un personal más capacitado de cara a dar el servicio. Segundo, el número de Ministerio Público que te rinde ese servicio. Tú tienes una República Dominicana que ha crecido en prácticamente todo. Hemos crecido en cantidad de habitantes. Hemos crecido en millones de turistas que están recibiendo. Hemos crecido en estos últimos años en prácticamente todos los sectores de la economía, construcción, financiero, generándose todo esto una nueva dinámica donde tienes más delitos nuevos de una tecnología distinta, pero mientras el país ha crecido, el Ministerio Público permanecía estático. Entonces, ¿cómo vas a dar un buen servicio? Cuando hablo de un buen servicio me refiero a perseguir y a prevenir el crimen. Claro. Si tienes el mismo equipo sin la misma capacitación, tienes que reforzarlo. Entonces, ese es el segundo aspecto, luego la capacitación. Tenemos ya en programa el ingreso en este año de 250 nuevos fiscalizadores que han pasado ya por el concurso y que se encuentran en la etapa de final ya de capacitación. Para el año próximo unos 150 recursos más de fiscalizadores. Con eso ya tenemos unos 400 fiscalizadores y podemos ya balancear el nivel que exige ahora mismo la necesidad de nuestro país. Todo esto complementado con el personal de asistencia administrativo. Al mismo tiempo, reforzar el personal del sistema penitenciario. Hemos ingresado ya más de 250 BTPs, agentes penitenciarios. Y a esto agrégale un sinnúmero de otras medidas que hemos tomado, que por razones de tiempo no quisiera acá tocártelas, para fortalecer. Porque, tal cual decías, el crimen no para, no tiene horarios. Y hay crímenes de todo tipo. El tema de la corrupción es uno de nuestros pilares, pero hay otros tantos. Y hay temas de drogas, hay temas de robo, y no nos despreocupamos. O sea, nosotros venimos acá a hacer una gestión donde tratamos de no dejar un solo hueco, un solo espacio, tratar de ser justos y perseguir y prevenir el crimen en su más amplia dimensión. Por aplatanar un poquito más para los televidentes, por ejemplo, siempre nos hemos quejado de la sede de la Fiscalía o donde se imparte justicia en la provincia de Santo Domingo, en un furgón. ¿Algún día cambiará eso? Sí. ¿Cuándo saldremos de ahí? Hay todo un plan también para mejorar las infraestructuras de la Procuraduría del Ministerio Público. Estamos hablando de más de 120 dependencias distribuidas a nivel nacional. Yo personalmente las estoy visitando todas. Llevo ya más de un 80% recorriendo el país a lo largo y ancho, porque si bien es bueno que me lo cuenten, más me gusta verlo. No es lo mismo. Y entonces ya hemos comenzado a construir un plan de mejora de cada una de esas unidades, siendo el furgón una de ellas. Pero ojo, no es la única. Así como está el furgón, lamento decirte que hay otras dependencias que también están en precaria situación, prácticamente emergencia, y hay todo un plan identificándose los recursos a través de la racionalidad del gasto y también, por supuesto, pues mejorando los ingresos en las cobranzas
donde te hablo de recursos propios. Ya. O sea, multas y todo esto, haciéndolo más eficiente, tener más recursos y poder mejorar la capacidad tanto humana como de infraestructura. Le agradezco la sinceridad porque sobre todo con la sinceridad demuestra que se está ocupando y preocupando por esos temas. Por cierto, hemos hablado de temas de envergadura con la Procuraduría. Estos también son de envergadura. Sí. Quizás los que más suenan, Corde, Tucano, Odebrecht, etcétera. Cada uno tiene su especialidad. ¿Hay personal suficiente en la Procuraduría con suficiente calificación para abordar tantos temas a la vez? No voy a hablar de su persona, no sé cómo lo hace, no sé cómo el resto de su equipo que lo veo trabajando vive con tanto peso encima de la sociedad para que se instrumenten bien los expedientes, para que se persiga el crimen. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué recurso humano cuenta la Procuraduría para ello? En el Ministerio Público hay un muy buen equipo de personal capacitado. Y sí, como te decía anteriormente, siempre es necesario reforzarlo, aumentarlo, capacitarlo. Pero con los recursos que tenemos y la buena voluntad, no solamente propia, sino del cuerpo del Ministerio Público, yo te puedo asegurar de que ese equipo está trabajando para dar con la verdad, para prevenir y perseguir el crimen. Y mientras más casos vengan, más trabajaremos. ¿Usted va a pedir más casos? ¿Va a seguir pidiendo más casos? Lo ideal es prevenir y que se porten bien. Claro. Ahora, cuando cometan un crimen o un acto de corrupción, pues pueden estar seguros que no importa quién sea, nosotros vamos a trabajar y vamos a perseguir, y lo estamos, creo que demostrando ya con hechos, con resultados, con cosas que nunca se habían visto, con acciones muy puntuales. Y seguiremos. Donde haya un crimen, donde haya un delito, donde haya un acto de corrupción a lo que te referías, vamos a trabajar sin descanso, encontrar la verdad y ponerlos a disposición de la justicia, que los jueces decidan si son inocentes y culpables. Pero donde encontremos indicios serios y graves, va a haber sometimientos en todo momento. Por cierto, por supuesto que no dejan de haber críticos al trabajo de la Procuraduría y a veces generalizan partiendo de casos puntuales. El caso Odebrecht, por ejemplo, los críticos, ahora yo creo que tenemos una población. Yo no sabía que había tantos abogados y tanta gente que conocían de leyes. Todo el mundo opina y todo el mundo habla de leyes. Pero en el caso de Odebrecht, esencialmente hay quienes dicen, bueno, que existían vacíos en el expediente, al menos primario, que se presentó y que se conoció para atender y avanzar en las medidas de coerción. ¿Hay garantías de que con todos los temas que ya hemos hablado, no voy a hablar de chiquitos y grandes, los temas de los que se preocupa y ocupa la Procuraduría, en el caso de Odebrecht no haya vacíos, haya un expediente blindado con toda la de la ley para avanzar? ¿Le serán suficientes los 8 meses para presentar formal acusación ante un juez? Se trata de un caso muy complejo. De hecho, es el caso de corrupción no solamente más grande que ha tenido República Dominicana, Latinoamérica, sino también el mundo. Claro. Y eso conlleva de esfuerzos importantes. Ahora bien, es normal que haya críticas. Estamos hablando del trabajo de 14 imputados que tienen 14 grupos de abogados y para eso se les paga, para que diga que lo que está bien está mal y que lo que está mal está bien. Entonces es algo natural, yo lo comprendo, lo entiendo, pero los resultados hablan por sí solos. Ahí están los imputados, tienen medidas de coerción, salvo uno que está prófugo. Entonces, es algo normal, natural, por lo cual no esperábamos nada distinto. No le quita el sueño la crítica. Por ejemplo, hay quien se ha detenido y se vio incluso en la misma audiencia que si algunos ceros de más para un imputado, algunos ceros de menos, que si un año en una carta solicitando una información, que si no coincidía un periodo de un legislador con el momento en que sancionó un proyecto vinculado a Odebrecht. Son cosas que pasan, ustedes lo explicaron, lo justificaron ante el juez. ¿Por qué ocurre? Lo digo también para que la gente sepa cómo se prepara, en el fragor de qué batalla se prepara un expediente de esta naturaleza. No, es un trabajo muy serio el que se ha hecho y de nuevo es un expediente muy voluminoso. Hablamos de miles y miles y miles de documentos y de nuevo esa es la labor de los abogados de la defensa. Buscar cualquier detalle, resaltarlo, tratar de darle un giro. Ese es su trabajo. Es normal, es natural, para eso le pagan. Claro. A nosotros
nos paga el Estado precisamente para lo contrario, para buscar la verdad, para encontrar donde hay indicios serios y graves y someterlo a la justicia y que sea el juez el que decida, pues, quién tiene la razón. Donde deben de enfocarse es en entender primero por qué hay una compañía que ha dicho lo que ha dicho y por qué entonces ha sido procesado. No es que se lo ha inventado alguien, es una sociedad que dijo yo soborné y soborné a este grupo de personas. Entonces luego República Dominicana ha hecho su labor local y ha comparado lo que han dicho fuera con lo que se ha encontrado dentro, se lo ha presentado un juez y un juez ha tomado las decisiones que entendieron pertinentes. Ha llamado la atención el caso de uno de los imputados, el señor Conrado Pitalúa, siendo abogado, que esté involucrado en el expediente. Pudieran alegar que era parte de su trabajo formalizar empresas, formalizar transferencias. Y esos son detalles que corresponde debatirlo en los tribunales y no por deseo, sino porque así lo establece el artículo 291 del Código Procesal Penal. Entonces esa parte, si no te importa, prefiero que nuestro equipo lo debata junto a ellos frente a un juez, que es el foro adecuado. Cambiando un poquito de Odebrecht, que es muy terrenal, a los tucanos, que es para volar, pero nos toca también de cerca en la tierra. ¿Cuándo veremos nuevos interrogatorios, en este caso, de los tucanos? A uno le queda la sensación que fue un caso y un expediente que estuvo en cierto letargo, por no decir en un limbo, que ha tomado una fuerza. ¿Pudiera pasar eso con los demás expedientes, con el caso de Brecht, que caiga en un letargo? ¿Cómo va a ir ese acompañamiento de cada caso? ¿Cómo se seguirá avanzando con Tucano, por ejemplo? En ese caso y en todos, se pudiera generar una percepción, quizás por desconocimiento de los plazos, de los tiempos. O sea, Tucano está dentro de su plazo, está dentro de una fase de investigación final, para luego entonces proceder con la fase ya acusatoria, con el juicio per se. Lo mismo Odebrecht, tenemos 8 meses, que es un tiempo suficiente, esperamos nosotros, entendemos nosotros, aún sea en un caso tan complejo, para poder presentar acusaciones donde esos indicios serios y graves han sido confirmados. Entonces, no esperes que haya ningún letargo, porque no existe ningún letargo, existe un trabajo serio, arduo, 24/7, donde se está realizando todo lo que se tiene que hacer. Todo lo que se tiene que hacer se está realizando y se va a seguir realizando. Le pido permiso para una nueva pausa, pero al regreso le adelanto un tema y lo va pensando. Y en casa usted también lo piensa. Se habla de los sobornos de Odebrecht, pero magistrado, ¿en qué han quedado las sobreevaluaciones? El economista Pedro Silverio dice que soborno es igual a sobreevaluaciones. ¿Usted qué opina? Me responde después de los mensajes que siguen. Gracias por acompañarnos en esta conversación exclusiva con el magistrado Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Volvemos a las preguntas, magistrado. Por el caso de Brecht hay 14 personas imputadas por soborno. Pero ¿qué ha pasado con las sobrevaluaciones? La sociedad habla de sobrevaluaciones. ¿Están o no están dentro del expediente? Como había explicado anteriormente, la sobrevaluación es un tema importantísimo, pero también hay que entender que cada institución tiene su rol y sus funciones. En el nuestro, que de nuevo es prevenir y perseguir el crimen, pues al mismo tiempo hay otra institución que tiene la capacidad y la responsabilidad legal, la facultad de realizar las auditorías. ¿En este caso es? En este caso es la Cámara de Cuentas. Yeah. La única forma de saber si hay una sobrevaluación es a través de una auditoría, no hay otra. No es una especulación tuya, mía o de cualquier otra persona, una auditoría. Y así responsablemente le solicitamos formalmente a la Cámara de Cuentas que realizara esa auditoría. Nos contestaron afirmativamente y están en ese proceso. Por supuesto, son muchas obras a lo largo de muchos años y eso tomará un tiempo y nosotros esperaremos. Cuando nos llegue ese informe, si hay una sobrevaluación y hay alguna infracción penal, puedes estar seguro que nosotros continuaremos la investigación y someteremos a la justicia a quien sea. Nosotros no tenemos ningún pero, ninguna excepción, ni con ninguna persona, ni con ningún tipo penal. Vinimos acá a trabajar para el pueblo dominicano, para la ciudadanía, en el ámbito que sea, sin tener ningún otro compromiso que no sea con el pueblo dominicano. Quien
Quien haga lo incorrecto y viole una normativa penal, ahí estaremos nosotros para que responda y someterlo ante la justicia. Hace solo unas horas, en la comisión que creó el presidente de la República para investigar el proyecto, especialmente de Punta Catalina, acaba de entregar su informe conclusivo. ¿Qué pasará en lo adelante con ese informe? ¿Ustedes se apropiarán de él para trabajarlo, para obtener información? Hay que esperar que el presidente decida a partir de lo que arroje. Lo que quiero tratar de investigar es, ¿se quedará un informe más? ¿El presidente lo pondrá a su derecha en la mesa o será un recurso para que el Ministerio Público trabaje? ¿Saldrán de ahí quizás nuevos imputados? ¿Pudiera ser? Sí. Primero es distinguir que el Ministerio Público actúa con la independencia que le confiere la ley y que esa comisión conformada conforme le establecen las leyes y la autoridad al presidente de la República, pues tiene una misión que es paralela y distinta, muy distinta a lo que realiza el Ministerio Público. Por supuesto, eso es una investigación bastante amplia que se ha realizado y nosotros esperamos recibir ese documento, lo veremos, lo revisaremos y si encontramos algo que nos sea de utilidad en nuestra investigación, pues puedes estar seguro que vamos a utilizarlo. Todo está en qué hallazgo tenga ese expediente, confrontándolo con lo que son nuestras propias investigaciones. Perfecto. Dentro de todo el proceso Odebrecht, algunos se han quejado de que República Dominicana no haya formalmente interrogado a funcionarios de la compañía en Brasil. Citan a otros países que lo hicieron. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Era necesario? ¿Era suficiente con el expediente al que tuvimos acceso como país? Yo creo que el único país al que tuvo acceso gracias a un acuerdo con Odebrecht homologado por un juez en la nación. ¿Por qué no fuimos a Brasil y entrevistamos a Marcelo Odebrecht? Lo primero es que los documentos que recibimos incluyen interrogatorios a los principales funcionarios. Y han sido esos funcionarios los que inicialmente ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos y Suiza pues dieron la voz de alerta, entiéndase. Allí tenemos interrogatorios que tienen indicios serios y graves e imputaciones hacia estas personas. Si en el curso de la investigación se requiere de alguna otra acción, puedes estar seguro de que nosotros las realizaremos las que sea para llegar hasta la verdad. Ya que mencionas el tema de los otros países, es importante destacar que República Dominicana no solamente es el único que cuenta con esos documentos, sino es el país que se encuentra más avanzado en la investigación, que tiene mayor número de imputados sometidos con indicios serios y graves a la justicia y que hoy en día la gran mayoría de esos países nos llaman a nosotros a pedirnos referencias, no me diga, pero muchos de ellos, y a saber cómo nosotros estamos guiando. ¿Colegas suyos? Sí, colegas nuestros, colegas de que hemos conocido en Brasil y en otros lugares, y nos llaman y nos dicen cómo lo han hecho. Y bueno, pues dentro del marco de la cooperación y dentro de la reservatez del proceso, pues les damos referencia y los ayudamos también en cómo hacer las cosas para que tengan los resultados que hoy en día tenemos. También dentro de todo este proceso de investigación de Odebrecht, y más allá de los sobornos para las obras per se, se ha hecho referencia al financiamiento de campañas electorales, no solo en nuestro país, sino en otros países del continente, que parte de todo ese entramado de sobornos era para eso. ¿Hay constancia de eso? ¿Se incluye en el expediente que tiene República Dominicana? ¿Imputados por eso habrá? Sí. Fíjate, ha habido mucha información y desinformación en ese tema. Y como le decía al principio, en todo lugar donde nosotros veamos que hay algún tipo penal, pues nosotros investigaremos. Pero al momento ese es un tema que está en curso, es un tema que se está evaluando, que se está debatiendo más en los medios que en la realidad y que sobre todo también le compete a un tema electoral. Es un tema que la Junta Central Electoral también tiene que tener pues ojos sobre eso, porque es allí hacia donde más se refiere a la ley electoral y tienen un ámbito. Ahora, si identificamos nosotros alguna violación penal, invitándola a que quien tenga algún tipo de prueba que nos la presente, más que, digamos, las parábolas y me parece, no, acá nosotros actuamos con responsabilidad
Y para actuar y tomar medidas, la actuamos con evidencias, la actuamos con indicios serios y graves, no con rumores, informaciones o desinformaciones. Yo recuerdo que a raíz de este proceso, en una de sus comparecencias, usted anunciaba que en la página web de la Procuraduría se habilitaría un espacio para que todo aquel que tuviera argumentos y un quizás expediente hecho a su manera, pero con fundamento, para someter a alguien, al que fuera y al nivel que fuere, lo haría. ¿Se mantiene eso? ¿Alguien ha presentado algo? Sí, se han presentado denuncias más que sometimientos. Claro. Es un espacio que hicimos conforme lo establece la ley de sobornos y otras legislaciones, donde le garantizamos al informante respeto a su confidencialidad y también a su garantía de sus derechos, conservando totalmente la vida de esa persona, no poniéndola en riesgo. Y es una plataforma que le invito a que la vean los ciudadanos, y a todo aquel que tenga algún tipo de denuncia, pues que la haga, y puede estar segura que nosotros la miraremos, la evaluaremos, y si tiene algún peso y es una denuncia real, pues, sin duda alguna, pues le daremos el seguimiento y presentaremos a la persona a la justicia. Madre mía. Sí. A propósito del acuerdo con Odebrecht, que reitero, y es bueno insistir en eso, en su momento criticado, como todo en la vida, y hoy nos damos cuenta de lo importante que fue en su momento. El haberlo hecho, el haberlo sometido a un juez para que fuera homologado y tuviera su validez. En ese acuerdo se planteaba que Odebrecht suministraría información. Ha habido la duda que si es Odebrecht la información que vino de Brasil, Odebrecht República Dominicana. Odebrecht finalmente, más allá de Brasil, aquí les dio información tal cual el acuerdo que ustedes hicieron. Sí, es que es la misma información. Ya. O sea, cuando se refiere a la información Odebrecht, a la información Brasil, es exactamente la misma información. Odebrecht tiene la obligación de suministrarla, pero esa información nosotros la requerimos validada por el Ministerio Público de Brasil, de manera tal que pueda ser utilizada en nuestros tribunales. Y así es como se ha hecho. Es una información compartida entre ellos, remitida oficialmente a nosotros y colocada hoy en día en nuestros tribunales. Nos tomamos un poquito de agua, usted también lo puede hacer en casa, y regresamos con un último segmento de preguntas para el magistrado procurador Jean Alain Rodríguez. Magistrado, le adelanto incluso uno de los temas que le voy a tratar. La Marcha Verde y otras organizaciones de la sociedad civil dicen que faltan más nombres, insisten en que faltan más nombres en la lista de imputados por este caso. Incluso llegan a hablar de los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, e incluso también del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. De haber pruebas, ¿usted lo sometería a ellos tres? No me responda. Lo hacemos después de los mensajes que siguen. No le cambie. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Esta es una entrevista exclusiva con Jean Alain Rodríguez, el magistrado procurador general de nuestra República. Último momento para preguntas. Agradecer infinitamente el tiempo que nos ha dedicado. Yo siempre pido un chin más. Usted se le ha ido la mano, pero se lo agradezco de corazón. Hay temas que me quedan ya por último, con los casos que hemos hablado, y temas incluso hasta personales. No sé si le han salido más canas o no en el corto tiempo que lleva aquí como procurador. Pero volviendo al caso Odebrecht, ¿le ha tocado a usted en este caso someter a la justicia a un ministro en activo, un exministro, un exdirector o alto funcionario de su partido, dos de ellos miembros del comité político, otro con otra posición dentro del partido? Alguien puede suponer que para tomar esa decisión usted tuvo que ir a consultarle al presidente Medina. Por la magnitud, estamos hablando de incluso un ministro con una historia dentro del partido. ¿Fue así? ¿Fue a consultarle primero al ministro antes de someter el expediente y la detención de estas personas? Como te decía al inicio, nuestro compromiso es con la sociedad dominicana. Y para nosotros, más que haber sometido un ministro, aquello, lo otro, o haberle solicitado medidas de coerción,
Estamos simplemente haciendo lo que entendemos justo. Esto es una institución independiente. La Presidencia de la República tiene su rol. El presidente no interfiere con el Ministerio Público. ¿Cuántas veces le llama el presidente al día? Al día. Sí. No, eso no está contabilizado de esa forma. El presidente se comunica con el Ministerio Público, con la Procuraduría, cuando tiene algún tema, sobre todo administrativo, y que son muchos los temas, porque el tema tan conocido como Odebrecht o cualquier otro acto de corrupción no es la agenda total de la Procuraduría. Aquí nosotros tenemos 1000 temas más que requieren de recursos y que podemos sí decirte que hemos contado con el apoyo del Poder Ejecutivo para poder desarrollar las iniciativas que tiene la Procuraduría y esta gestión para poder mejorar el sistema de justicia dentro de nuestras competencias. Y ahí es sí donde ha venido un apoyo. Eso es lo que podemos resaltar. Pero en temas inherentes del Ministerio Público, ningún tipo de intervención, ni de opinión, ni siquiera de comunicación. Ni de cuestionamiento. No, absolutamente. Este caso ha destapado un cuestionamiento en torno a la independencia del Ministerio Público en sus acciones. Creo que el hecho de que las personas que hoy estén imputadas y detenidas como medida de coerción, yo creo que habla en buena manera de la independencia con la que ha trabajado el Ministerio Público, pero de todas formas viene el cuestionamiento y la preocupación y la crítica, que el hecho de que usted haya sido nombrado por el Ejecutivo, por un decreto del presidente, le quita a usted libertad de acción, le quita, ¿cómo se llama?, cualquier decisión, por fuerte que sea a la hora de tomarla, lo piense 2 veces. ¿Es así? El hecho que el presidente lo haya nombrado, ¿le ha puesto trabas a usted a su trabajo? Sí. Te respondo con 2 ejemplos. Roberto, usted que es una persona muy conocedora y que ha viajado mucho en el mundo. Primero, esta posición en casi todos los países del mundo, en gran parte de los países del mundo, es designada también por el presidente. Entonces es la práctica. Así lo establece nuestra Constitución y tantas otras constituciones en el mundo. O sea que no es una práctica distinta ni atípica. Y segundo, los hechos hablan por sí solos. En ese caso que tantos mencionas, el 26 de diciembre le dije al pueblo dominicano en una rueda de prensa que realizaríamos una investigación seria, profunda y que sería sometido a la justicia o se solicitaría medidas de coerción en esta parte. A cualquiera que salga como un imputado, cualquiera que tuviera indicios. Y así lo hemos hecho. Dijimos, caiga quien caiga. Y por eso no tenemos que ver con que sea quien sea. No tenemos ningún compromiso que no sea con el pueblo dominicano en hacer las cosas correctas, hacer lo justo. No nos interesa hacer más nada que no sea lo justo, lo que manda la ley. Ya está bueno por muchas décadas, Roberto, que usted y todos los demás ciudadanos sigan viendo cómo ha sucedido impunidad. Porque cuando hemos escuchado estos reclamos de impunidad, han tenido razón, han pasado casos en los que verdaderamente nos cuestionamos qué sucedió aquí, qué sucedió allá. Entonces, he venido acá precisamente a eso, a tratar de hacer lo que manda la ley, de hacer lo justo. No ni más ni menos, solo lo justo. Hablamos de libertades. Hay quien dice que cuando usted viajó a Washington y se entrevistó con altos funcionarios en Washington a raíz de este caso, fue para recibir instrucciones de Estados Unidos para viabilizar el proceso acá. ¿Qué pasó en Washington realmente? De nuevo, es simpático como se especula en una reunión donde solamente estaba yo y otra persona y yo. Entonces, todo lo que vas a escuchar son especulaciones. Allá se trataron diversos temas. De nuevo, recuerda que es una investigación que fue iniciada con Estados Unidos, que Estados Unidos siempre fue un colaborador en Brasil y que hay acuerdos de colaboración con República Dominicana. Entonces, esa serie de reuniones que se desarrollaron pues, iban en torno a la colaboración con República Dominicana entre tantos temas que se desarrolla. La agenda es muy amplia. Recuerden que Estados Unidos es el principal socio comercial, donde tenemos la principal, son 1.800.000 dominicanos, es la principal diáspora nuestra, la tenemos precisamente en Estados Unidos.
Y así continúa. El principal destino turístico, nuestros receptores es Estados Unidos. O sea, son muchos los temas. Y también, pues de nuevo, la realidad es la realidad. La especulación es otra cosa. Quizás la práctica de otros tiempos donde los gringos mandaban también aquí, siguen algunas mentes y piensan que eso trasciende en la historia y en la vida. Odebrecht dijo que los sobornos habían ocurrido hasta el 2014. Sin embargo, los críticos del proceso dicen que no hay nadie sometido por el periodo 2012-2014. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Vendrán más adelante o no? Ya, lo que arroje la investigación, puedes estar completamente seguro de que será sometido a la justicia. Entonces, el tema de los periodos fue un tema desarrollado por el Ministerio Público de Brasil y Estados Unidos y Suiza. Y ese fue el periodo de investigación que ellos realizaron. Nosotros pues utilizamos eso como marco, fue donde nació toda esta situación, y ampliamos y profundizamos y hacemos nuestra investigación local también, y donde haya algún indicio, ahí estaremos. Están todos los que son todos los que están. Esa frase estremeció este país. Muchos con dudas, otros contentos, bueno, al fin están. ¿Usted la dijo consciente? ¿Por qué la dijo? No falta más gente. Hay quien dice, bueno, Transparencia Internacional va a presentar una lista que duplica los imputados de ahora. ¿No teme que saquen una lista con nombres a partir de expedientes quizás de Brasil que demuestren que no son todos los que están? Cuando dijimos eso nos referíamos de manera puntual, y así lo dijimos en nuestra locución, a los documentos de Brasil. En los documentos de Brasil había un sinnúmero de personas con indicios serios y graves de haber recibido sobornos. Y cuando dijimos nos referíamos a eso y sostenemos la apreciación. Ahí están los documentos, están depositados en el tribunal y no hemos dejado una sola persona. Están en esos documentos todos los que son y son todos los que están. Ahora bien, también dijimos en nuestra locución que la investigación continuaba, y si en el curso de la investigación identificábamos otros delitos o identificábamos otras personas involucradas, pues también serían sometidos a la justicia. Entonces, de nuevo, están todos los que son en los documentos de Brasil y son todos los que están ahí. Ahora, que si habrán más personas, eso lo determinaría la investigación que estamos realizando. Hace solo unos días, Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil, buscando más nombres para esa lista, hablaban de los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, hablaban del propio presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que si se habían violado las constituciones a la hora de licitar, etcétera, etcétera. De encontrarse argumentos fehacientes, válidos, que armen un expediente, ¿se someterían a estos expresidentes e incluso al presidente? ¿La Procuraduría lo haría? Esto es una investigación, y a pesar de que en todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, hemos colocado ante la justicia a todas esas personas, todos los dominicanos tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Y esto es una investigación seria que está siguiendo su curso, y de nuevo, pues vamos a llevarlo hasta el fin de la verdad. Así que, hasta las últimas consecuencias, incluyendo figuras tan importantes como expresidentes o presidentes en funciones. Vamos a realizar el trabajo en la forma que estamos realizándolo. O sea, evaluando todo lo que tenemos que ver, investigando todo lo que tenemos que investigar. Y piensa, todo aquel que haga ese tipo de injerencia, inferencia y que comente, más que expresar que aquel o aquel, por Dios, colabora, sea un ciudadano responsable y no utilices esos nombres o cualquier otro, no, presenta algo. Porque tú utilizar el nombre de cualquier tipo de figura de manera alegre, sin tener algún tipo de evidencia, es un acto de irresponsabilidad. Nosotros nos encantaría que con cualquier persona, en cualquier tipo de delito, no solamente se reclame una violación, sino que se colabore, que de hecho no es solamente un pedimento mío, lo manda así la ley. Todo aquel que tenga conocimiento, seguro, claro, debe presentarlo ante la justicia.
Entonces invitamos a la ciudadanía a que colabore y por eso colocamos una página de denuncias, para no solamente darle la posibilidad al ciudadano de formar parte de este proceso, sino también de proteger su derecho, proteger su identidad y que pueda hacerlo de manera libre, sin ningún tipo de atadura. Hace 10 meses usted ocupó esta posición. ¿No se arrepiente de que el presidente lo haya nombrado? ¿No le ha caído todo encima así de palo de una vez entre lo que estaba avanzando lento, que ahora toma otra fuerza? ¿No se arrepiente de haber dejado su espacio como empresario? Yo creo que exitoso o abogado en el plano privado para venir a trabajar al Ministerio Público, a veces tan vilipendiado, tan criticado, tan cuestionado, que uno al final llega a la casa con su esposa y le dice, ¿vale la pena estar en esto? 10 meses después, ¿mantiene su deseo de concluir en el 20? Mira, sí, vale la pena. Y desde muy joven he tenido una vocación de servicio. Y esto solo se hace con vocación de servicio. Yo recuerdo en el año 96, para ser exacto, ingresé a trabajar en la Fiscalía del Distrito Nacional. Fui el primer paralegal, de hecho. No existía ni siquiera la figura del paralegal. Allí me ocupaba también de reclutar otros 40 paralegales. Así fui trabajando en la Fiscalía hasta ser abogado ayudante en la etapa final. Y tener un trayecto en la vida donde estuve allí, luego sector privado, también colaborando, muchas veces honoríficos con el Estado Dominicano, y que hayan transcurrido 20 años y tener la oportunidad no solamente de colaborar desde el sector privado o en un mixto donde se pueden hacer muchísimas cosas por tu país, pero trabajar en el servicio público te da la oportunidad de participar y diseñar, trazar las líneas, las políticas públicas. Tienes mucho mayor impacto. Y no hay mayor satisfacción, Roberto, que usted ver que lo que está haciendo tiene un resultado positivo en la ciudadanía. Yo tengo un compromiso con mi país, un compromiso que he venido desarrollando por muchos años. Y ese compromiso ahora, en esta institución, es más seguro, más inquebrantable que nunca. Yo me siento muy satisfecho de la labor junto al equipo de trabajo que tenemos en la Procuraduría, en el Ministerio Público, de los resultados que estamos viendo en cada uno de los puntos donde convergen nuestras funciones. Y han sido 10 meses, sí, es una posición que te exige mucho trabajo, mucho esfuerzo. El crimen no tiene horarios, como te decía. Los fines de semana a veces son los que escogen los delincuentes para delinquir y cometer sus actos. A las 10 de la noche no es que yo termino mi jornada, pero lo hago con mucho gusto, porque la satisfacción de nuevo de hacer lo justo, del deber cumplido, de ver que tú has impactado, mejorando, que has logrado que un ciudadano se sienta más seguro, que un ciudadano haya visto que sus derechos han sido reconocidos, que le has facilitado la vida. No hay mejor satisfacción que esa, Roberto. Qué bien. La Procuraduría, un sacrificio de hoy para quizás otra posición mañana, quizás incluso la presidencia de la República, ¿le pasaría a usted por la cabeza? Yo creo que estoy en trabajo y en buscar la forma de poner todos mis esfuerzos. Yo solo le pido a Dios mucha salud, mucha sabiduría, paciencia, prudencia, ante todo, para poder realizar el trabajo que yo hoy estoy realizando aquí en la forma más justa. Y dedicarme a esto. Trabajo, y nadie me saca de eso. Por último, a los críticos, a los que vieron en usted una persona joven que le quedaba grande el puesto, que si Danilo había metido la pata nombrándolo a usted, que si no tenía toda la preparación y formación profesional e intelectual para ocupar el cargo. Algunos hasta lo han comparado con un cantante y músico a la hora de criticarlo. ¿A ellos qué les dice? Que primero que tengan fe, que miren los resultados y que crean en su ministerio público. Porque si nosotros mismos no creemos en las instituciones que tenemos,
más aún cuando se están presentando resultados tangibles que están ahí, pues entonces se pierde la fe, se pierde la esperanza. Pero segundo, no me molestan las críticas para nada, en lo absoluto. Todo lo contrario, puedo decirte que cada crítica... Ha habido memes y todo. No, nada de eso me quita el sueño. Como dicen, al contrario, cada crítica yo la veo como una oportunidad de mejora, porque ninguno somos perfectos, siempre hay espacio de mejorar, y no hay mejor reflexión que tú hacerte una autocrítica y ver si estabas bien o estás mal. Y si estás mal en algún aspecto, pues mejorar. Y si veo que surge cualquier comentario y trabajaba 12 horas, tranquilo, trabajo 14, trabajo las que sean necesarias para hacer las cosas bien. Ese es mi compromiso. Qué bien. Pues gracias por esta oportunidad, gracias por hablar con la sinceridad que lo ha hecho. Sé que no es fácil, sobre todo porque le he preguntado de casos que están cursando. Es difícil en un proceso de esta naturaleza para no violar el debido proceso, aprendiendo de ustedes Así todos mismo. los días, hablar de estos temas. Por eso le agradezco infinitamente que lo haya hecho en esos temas y también en el plano personal del trabajo del Ministerio Público, que va más allá de los casos sonados, que hay tantos temas que se realizan aquí con todo su equipo, que valía la pena abordarlos en una conversación como la de hoy. Gracias reiterada. Gracias a usted, Roberto, por tenernos acá y permitirnos comunicar un poco a la ciudadanía lo que estamos haciendo del Ministerio Público.